Hola, en este video vamos a realizar un análisis crítico sobre el cuento de César Vallejo titulado El otro imperialismo. A través de este buscaremos desentrañar los temas de esta obra, así que primero debemos conocer la historia en la que se desarrolla. Para esto primero debemos conocer el contexto en que se desarrolla la historia, ¿no? Que fue situada durante la expansión del Imperio Incaico, especialmente bajo el gobierno de Tupac Yupanqui y Huayna Capac. En esta etapa, el imperio buscó ampliar sus territorios hacia el norte, incorporando pueblos como los Chachapoyas. Sin embargo, esta expansión no siempre fue pacífica. Muchas veces, o en muchas ocasiones, varias comunidades fueron sometidas mediante campañas militares, perdiendo parte de su autonomía y viéndose obligada a aceptar la autoridad del imperio. Por eso Vallejo presenta una visión crítica de este proceso, mostrando que detrás del crecimiento territorial también existieron conflictos, sufrimientos y abuso de poder. Como tesis, frente a esta situación, nos surge la idea de hacer una pregunta central, que es base de la expansión del imperio incaico fue una muestra de grandeza política o una forma de imposición hacia otros pueblos. Por lo tanto, nuestro grupo plantea y sostiene que aunque el imperio incaico logró expandirse y fortalecerse, también ejerció una forma de dominación y violencia sobre otros pueblos ya conquistados. Además, el cuento menciona que Vallejo muestra que muchas comunidades perdieron su autonomía y fueron sometidas bajo una apariencia o una aparente idea de reciprocidad, cuando en realidad existía una relación de desigualdad completamente de poder. Y como objetivo, eh, nos planteamos y sosteníamos también donde podemos demostrar que la expansión política y militar impulsada por Tupac Yupanqui y Huayna Capac no solo buscó ampliar el territorio del imperio, sino que también generó consecuencias negativas para los pueblos que ya en esa actualidad ya conquistaban, y que a través de diferentes argumentos buscamos evidenciar cómo este proceso afectó la libertad y dignidad de la autonomía de muchas comunidades sometidas. Como primer argumento, debemos entender que la expansión del Imperio Inca no se limitó únicamente a la conquista militar o las campañas bélicas. Para consolidar su dominio sobre los territorios, el Estado aplicó una agresiva estrategia de dominación basada en la política de los mitimaes, la cual consistía en la reubicación forzada de comunidades enteras en un lugar a otro, con el fin de asegurar la lealtad al gobierno central. Según el reconocido historiador Altroy, esta medida no solo permitía desarticular y debilitar por completo las estructuras locales de poder para evitar rebeliones, sino que también garantizaba la disponibilidad de recursos y mano de obra para el beneficio del Estado. Esto nos demuestra, de manera contundente, que la conquista incaica no terminaba al ganar una batalla, sino que iniciaba un complejo proceso donde los pueblos sometidos eran desarraigados de su territorio, obligados a cambiar de residencia y forzados a aceptar de manera absoluta la autoridad imperial. Pasándonos al argumento 2, analizamos las consecuencias humanas de la expansión militar, centrándonos en la violencia, el sufrimiento y las secuelas sociales en los pueblos sometidos. Aunque la expansión incaica suele verse solo como un crecimiento territorial, este proceso fue sumamente violento. Las guerras provocaban pérdidas masivas de vida, tanto en los pueblos conquistados como en los propios soldados incas. Este reflejo de este daño humano lo encontramos en la literatura de César Vallejo, quien descubre cómo el ejército regresaba decaído e inválido tras la guerra, evidenciada la tristeza y el silencio de la población. Esto coincide con los informes de la Nación Unida, que señalan cómo los conflictos armados destruyen el bienestar emocional y social de las comunidades. Este argumento demuestra que el imperialismo incaico no solo fue un poder y territorio, sino que también violencia y sometimiento hacia otros pueblos. En el otro imperialismo, Huayna Capac regresó al Cusco después de una campaña militar con un ejército muy agotado por la guerra. Los soldados volvieron cansados, heridos y desmoralizados por la guerra.
lo cual demuestra las consecuencias negativas de la expansión militar. Esta situación se asimila con la actualidad, ya que los conflictos como la guerra entre Ucrania y Rusia dejan miles de víctimas, familias afectadas y miles de destrozos en las ciudades. Esto solamente demuestra que las guerras siguen causando sufrimiento, tanto en los soldados como en la población civil. Como tercer argumento, el abuso de poder político y militar ejercido por el imperio inca provocó sufrimiento y sometimiento en los pueblos conquistados, ya que muchos perdieron su libertad y fueron obligados a obedecer a ese imperio. Este hecho presentado en el cuento El otro imperialismo se relaciona con la actualidad, ya que todavía existen países y gobiernos que utilizan su poder para dominar a otros pueblos mediante la violencia de las guerras o la imposición de autoridad, causando injusticias y mucha desigualdad social. Bueno, pasamos con la cita 1. ODS 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Esta cita está relacionada con el cuento El otro imperialismo, ya que nos demuestra que tanto en el pasado como en la actualidad todavía existe el poder político y la violencia. Generan tantos conflictos como injusticias en la sociedad. Además, evidencia la importancia de respetar los derechos de los pueblos y evitar cualquier forma de que nos domine lo político y lo militar. La cita 2. La Defensoría del Pueblo señala que los derechos fundamentales deben proteger la dignidad y la libertad de las personas. En la obra, estos derechos se vulneran por el imperialismo, ya que el dominio militar sobre los pueblos conquistados limita su libertad y su capacidad de decidir por sí mismo. En conclusión, el otro imperialismo de César Vallejo muestra que la expansión del imperio inca también tuvo consecuencias negativas para los pueblos conquistados, como la pérdida de libertad y autonomía. La obra nos invita a reflexionar sobre los abusos de poder y importancia de defender los derechos, el respeto, la justicia y la convivencia pacífica para construir una sociedad más justa.